Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Basilio Sánchez, quien es presidente del Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana. Licenciado Sánchez, bienvenido a Síntesis, su programa, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Michelle. En nombre del Instituto, agradecido de estas oportunidades para llevar mensaje al pueblo, al público y a los contadores sobre todo. Bien, licenciado, vamos a iniciar, tenemos muchos temas para hablar, tanto con el contador público autorizado, presidente de firma de contadores, como con el presidente del Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana. Pero existe un desorden en este momento, que es hablar de la ley 4620, que hemos visto que se ha solicitado al Congreso Nacional una modificación y parece ser que va a ser aprobada, sobre todo en lo que tiene que ver con los temas de plazos. Pero yo quiero que usted de forma breve le haga a los televidentes y al sector, no al sector de los contadores de la República Dominicana, sino al sector empresarial, a las personas físicas, ¿por qué es tan importante la ley 4620 y los beneficios principales que tienen, y que con esta prórroga de otorgarse y esta modificación no deben de perder tiempo y poder acogerse a esto si lo necesitaran? Sí, Michelle, primero, en nombre del Instituto, manifestar el respaldo total a esta solicitud o esta introducción de este proyecto que ha hecho la senadora Farideh Raful. El Instituto ha estado trabajando de la mano con la Dirección General de Impuestos Internos desde el principio con este proyecto, porque entendemos que es saludable, porque hay que recordar, Michelle, que esta ley, la ley 4620, es una ley complementaria de la ley 155-17 de prevención del lavado de activos, y de ahí, diríamos, es el elemento relevante para que veamos con interés del sector empresarial poder aprovechar este momento para poder corregir o transparentar algún tipo de patrimonio o de activo, o corregir algún pasivo que exista en su contabilidad y por vía de consecuencia en la declaración jurada. Hay que reconocer, Michelle, que todo este proceso que estamos viviendo con el tema del COVID, pues ha trastornado todo. Y no es una excepción que se haya trastornado el proceso que ha llevado esta ley. Recordemos que esta ley se aprobó en el mes de febrero del año pasado y prácticamente perimió en la pandemia, porque se vencía en el mes de junio, y en ese mismo mes se introdujo una enmienda ampliando el plazo, pero también había un elemento que era un reclamo que empezó en los contadores, porque entendíamos que era viable el introducir una especie de amnistía fiscal dentro de esa ley para aprovechar lo que sería la corrección completa. ¿Y por qué la amnistía, Michelle? Porque a pesar... Sí, porque todo el mundo cree que amnistía nada más es perdón de impuestos no pagados, y no es así. Así es, así es. Hay elementos importantes cuando se habla de corregir un patrimonio o de corregir partidas dentro de un componente de un estado financiero, y es que hay efectos que producen esas correcciones que se manifiestan en otros componentes de la declaración, y por eso se entendía que era saludable incluir una amnistía para dejar cerrado, para que el contribuyente, para que el empresario no tuviera preocupación alguna al momento de poder corregir. Por ejemplo, está un tema de la percepción de que piensa, por ejemplo, la DGI cuando yo voy a corregir un inventario. Entonces, se entiende que la percepción es que yo no estoy muy bien en mi contabilidad, porque estoy diciendo que el inventario que tenía en este año pasado no era el que tenía y lo voy a corregir. Entonces,
para dejar toda esa, diríamos, esas incertidumbres resueltas, pues entonces se introduce lo que es la figura de la amnistía fiscal. Hay que reconocer, Michel, que estas autoridades han entendido perfectamente las inquietudes, las han asimilado y inmediatamente asumieron el control de las cámaras, pues fue un hecho el tema de la amnistía, incluirla. Y ahora se demuestra una vez más que siguen entendiendo la realidad que tiene el sector empresarial y los profesionales que gravitan en esto, entonces sometiendo esta prórroga. La prórroga está motivada por varias razones. Una es, Michel, hay capítulos, por ejemplo, en esta ley 4620, que es la revalorización de los activos fijos. Y esa revalorización tienen que hacerla mayoritariamente los profesionales del área de la tasación, los tasadores. Los tasadores, entre el mes de noviembre y el mes de diciembre no daban abasto. Una, incidido por los temas de las limitaciones que estuvieron impuestas por el tema de las decisiones del Ejecutivo, y otra por la cantidad de trabajo que tenían ellos. Entonces, es al lugar el que se apruebe esta prórroga que ya fue aprobada en esta semana en el Senado, y tendrá la Cámara entonces que conocerla. Entiendo que no debería de pasar del martes, porque la ley vence el 11, y hay elementos que son relevantes en este anteproyecto, y yo creo que sería oportuno poder revisar, Michel, algunas de las figuras que contempla el tema de la ley con respecto al cálculo de la amnistía, sobre todo. La amnistía, para acogerse a la amnistía y que no se fiscalicen los últimos 3 años. Es bueno aclarar algo a la gente, y no a los contadores que ya están claros en esto. Pero la ley 4620, la cual se está prorrogando el plazo para su acogerse a ella, nosotros la vemos con 3 aspectos fundamentales. Uno es sincerización y revalorización de su patrimonio. Usted, que su estado financiero real, lo que usted tiene de verdad, si usted quiere reflejarlo ante la Dirección de Impuestos Internos y en su estado financiero, esto por diferentes razones puede ocurrir. Esa es la principal razón de la ley. Usted decir, yo tengo una casa que vale 20 millones, pero en mi estado nada más está en 5. Yo quiero que en mi estado valga 20. Y eso, pagando un poquito, usted lo logra con la ley. Lo segundo es, gente que tienen deudas, o instituciones o empresas, deudas con impuestos. La ley prevé no amnistiarle los impuestos, no borrárselo, pero prevé que si usted lo solicita y va a pagar, le van a quitar los intereses, las moras, y creo que si paga de contado, hasta un 30% del activo imponible, del valor de la deuda del impuesto. Pero se agregó un tercer renglón, que es una amnistía. Pero no, ¿qué es una amnistía? Una amnistía a la fiscalización, que es, si usted paga un 3.5% de sus ingresos brutos de los últimos 3 años, hablando del 17, 18 y 19, usted suma todo lo que usted recibió y calcula un 3.5% del valor y lo paga, usted evita, a usted no le van a fiscalizar más nunca esos 3 años. Anterior a esos 3 años están prescritos por ley. Entonces, usted ya entra a un 2021 solamente manejando el último año, que es el de la pandemia, y usted entra sin ningún tipo de riesgo
tal vez con un patrimonio sincerizado, con sus deudas de impuestos pagas y sin el temor de una futura fiscalización. Yo creo que eso es importante, que la gente entienda lo que es una amnistía de fiscalización a cambio de un 3.5% de los ingresos. Entonces, tómelo ahí de nuevo con el tema de, en esta amnistía, ¿qué pasó? Michelle, es importante ese recuento que hace, porque tenemos que estar conscientes que una vez termine, diríamos, este proceso que estamos viviendo con el tema de la pandemia, pues la DGI tendrá que reencauzar su rol, que es fiscalizar. Y venir, diríamos, después de un efecto de todo este trauma de la pandemia y encontrarse con notificaciones de fiscalización de esos periodos anteriores que no tienen que ver nada con la pandemia, porque en el 19 no hubo pandemia, y la DGI entonces pudiera estar fiscalizando estos periodos. El lograr acogerse a este beneficio de la amnistía es, como bien dices, de liberarse de esa fiscalización, cerrar esos periodos. Es importante quizá motivar, porque en el cálculo del 3.5, la ecuación es sumar los 3 años, dividirlo entre 3 y a esa ecuación aplicarle el 3.5%. A esto se le va a descontar los anticipos pagados y el impuesto pagado. En la metodología, la DGI ha excluido las figuras de las retenciones. Hay sectores que han estado motivando para que la DGI reconsidere estas partidas, estas figuras de retenciones, y la incluya dentro del cálculo. Por ejemplo, hay sectores que están muy afectados, como son los sectores que le suplen al Estado, porque la DGI no ha estado considerando lo que son las retenciones del 5% de las entidades del Estado, el cual son retenciones en muchos casos significativas. También hay que mirar un elemento que pudiera ser interesante, y es que la DGI ha ponderado que la renuncia de los saldos a favor de ITEVIS y de impuestos sobre la renta no es obligatorio renunciar, no hay que renunciar al saldo, porque por ejemplo, y la motivación que la DGI o la explicación que la DGI ha dado es que como la ley no ha sido explícita con el saldo a favor, por ejemplo, de renta y de ITEVIS, pues va a permitir que uno conserve el saldo, por ejemplo, el saldo a favor. Espérese, vaya atrás. Usted está diciendo, como presidente del Instituto de Contadores, que ese otro factor que hacía que mucha gente no se quería acoger a la ley, porque te obligaba, te suponía que tú tenías que renunciar a tu saldo a favor en impuestos sobre la renta, o a tu saldo a favor en anticipo, o a tu saldo a favor en ITEVIS. Ya tú te puedes acoger a la ley y no perder tu saldo a favor. Así es, Michelle. Y esto tiene sentido por lo siguiente. Por ejemplo, cuando me están hablando de un saldo a favor que existió al 31 de diciembre de 2019, fíjate que ya hoy estamos en el 2021. Entonces las autoridades están entendiendo. Sí, definitivamente. Hay que ser justo. Y la comprensión que está teniendo el director de Impuestos Internos. ¿Y escuchan al gremio? Sí. Estamos en conversación permanente. De hecho, el director participó con nosotros en un panel y nos acompañó con 2 subdirectores. O sea, nunca se había dado un tipo de reciprocidad como la que está teniendo el licenciado Luis Vardés y su equipo. Entonces yo creo que, y el Instituto, Michelle, está comprometido a trabajar de la mano con la Dirección de Impuestos Internos, porque el contador lo que es un camino de viabilidad entre el empresario y las instituciones recaudadoras. Como presidente del Instituto de Contadores y como contador público que maneja tantos casos y de gente que se han acogido a la ley, ¿cuál es la experiencia de la gente que ya lo ha hecho? No en el pago de los impuestos, porque eso se sabe que funciona desde que tú lo pagas, ni el tema de la amnistía. Ya usted habló que había un problema con esto y se resolvió.
hábleme del caso de la sincerización de patrimonio, de que usted sabe que cuando usted le dice a la renta, estoy asustado, déjame presentarte lo que yo quiero regularizar, sincerizar, adecuar el valor, o decirle que yo tengo ese $1.000.000 en el banco, esos 10 millones que no lo tenía en mi estado registrado. Usted sabe que usted tiene que esperar una respuesta de la renta para poderse acoger, un sí o un no, y documentar unas pruebas de esto. ¿Cuál ha sido la experiencia de esto en el momento? Hay mucha gente que le niegan por diferentes razones, o ha sido un flujo ya, se puede estar tranquilo. Ha ido, a pesar, Michelle, de la cantidad de solicitudes que la DGI tiene en proceso por asuntos naturales. Primero está operando con un personal limitado, coincidió el mes de diciembre con todos estos días feriados, pero los casos que se han ido fluyendo van en un proceso muy natural, porque como la propia norma estableció una serie de condiciones que están entendidas para los que estamos envueltos en el proceso, por ejemplo, amparar la revalorización en una tasación, en el caso del inventario, una certificación de un contador público. Entonces, ahí, la responsabilidad, la Dirección de Impuestos la compartió en diferentes profesionales y los profesionales estamos respondiendo ante esa responsabilidad, y por eso la DGI no tiene, mayores, hasta ahora no tiene mayores motivaciones, porque, por ejemplo, uno de los casos más, más controversiales era el tema del efectivo, pero se estableció que para poder considerarlo tenía que estar sustentado en una certificación de una entidad de intermediación financiera, de un banco o de una entidad que esté regulada, y eso pues está también fluyendo de manera normal. En el caso de las deudas por cobrar o por pagar con algún tercero, pues aquí quizás es el punto donde hay que asegurar, darle fuerza a ese compromiso, como es la constancia de una entidad, de una empresa, de que una persona tiene una deuda, ya sea por cobrar o por pagar con ese tercero. O sea que, en definitiva, la Dirección General de Impuestos Internos está fluyendo, según las informaciones que hemos obtenido. La dirección ha concentrado un personal técnico prácticamente de todas las áreas para concentrarlo en el tema de la ley, y entendemos, Michelle, que este plazo que se está sometiendo, que va para la Cámara, aprobado en el Congreso, en el Senado, pues va a terminar de resolver este tapón que hay en el proceso, y además va a permitir que los empresarios pues puedan aprovechar, porque es importante que los contribuyentes aprovechen el tema de transparentar, sobre todo, porque cualquier figura de patrimonio no declarado pues va a ser objeto de cuestionamiento. De lavado de activos. Y sobre todo esa parte, Michelle, porque esta ley es una ley complementaria de la Ley de Prevención del Lavado de Activos, y ha incluido la defraudación tributaria como un delito precedente del lavado de activos, y eso hay que cuidarlo, porque cualquier tema con lo rigurosa que es esta ley de prevención del lavado de activos, hay que cuidar eso. Y yo pienso que realmente pagar un 2% por transparentar o corregir un patrimonio, realmente es una tasa muy razonable, Michelle, porque estamos hablando que eso hubiera pagado un 27 o un 25. Así es, así es. Y de hecho, hay un elemento que hay que tomar en cuenta en esto, y es que la mayoría de los estados financieros, Michelle, no representaban la realidad, no reflejaban la realidad de una empresa, porque sus activos estaban fueron comprados en tiempo donde había un valor distinto, y a través de revalorizarlo y darle un valor de mercado, pues entonces eso le da una posición mejor para
los compromisos, las aspiraciones con las entidades financieras, con los préstamos. Sí, no, y te da la posibilidad de poder de resolver un tema, porque la gente no entiende que a veces tú tienes una propiedad que ya está pagando un valor de IPI, de impuesto, pero esa propiedad paga por la propiedad, pero en tus libros está mucho más bajita. Entonces, no es que te va a cambiar lo que tú pagas de impuestos, pero te da un mejor perfil a nivel además luego en el futuro con el tema de la ley de lavado, ya tú tienes, porque es que ahora cualquier cosa es lavado, ¿verdad? Tú eres un delincuente sin quererlo. Licenciado, hay temas que son demasiados puntos, pero así como se corrigió lo de que ya los saldos a favor no se pierden, nos llegan a nosotros muchísimas, no solo vivencias, porque en algunos casos uno también lo vivió cuando participó del proceso, pero también son cantidad de gente que tienen el mismo problema. Cuando te dicen a ti, por ejemplo, que explique bien el tema de si la ley hay financiamiento de 12 meses o no, que explique bien el tema de cuando un recurso está en proceso, que si uno tiene que renunciar para pagar, ya uno acepta que perdió. Cuando la gente entiende que por qué la ley no te permite, si tú dices yo me quiero acoger, pero yo tengo que esperar el recurso porque puedo ganar. Entonces te obliga a tú renunciar con eso. Esa serie de correcciones, así como otra cosa que usted debe de mencionar que no puede evitar. Y es, por ejemplo, a nosotros nos llegan muchas informaciones de sectores, en lo que están las comunicaciones, en lo que están las telecomunicaciones, pero está el sector inmobiliario, las inmobiliarias, y así hay muchísimos sectores que manejan muchísimo dinero, pero que sus comisiones están establecidas. Por ejemplo, una publicitaria, si tú le calculas su ingreso de 3 años, pues para una amnistía y cobrarle el 3.5%, a lo mejor los ingresos son muchos, pero esa publicitaria lo que se ganó fue un por ciento. Una inmobiliaria puede vender un edificio de 1.000 millones de pesos, pero lo que se ganó fue un 5%. Un programa de televisión puede facturar 1 millón de pesos, pero a lo mejor lo que se ganó fue un 5%, porque funcionó como le facturó a otros programas. Entonces, le pregunto, ese problema que dice, hay sectores que tradicionalmente han tributado los anticipos por el porcentaje que tienen, no por sus ingresos, pero la ley no lo ha aceptado. Entonces, ese problema, el de los plazos, la gente que tiene recursos y el de los plazos para esto, al punto de que yo creo que en la corrección de la ley no solo se le está dando 90 días más, sino que se está arreglando el tema del año, se está esclareciendo el tema del año para pagar. Hablen un poquito de eso. Sí, son de los beneficios ocultos que está teniendo esta modificación. Exacto. Yo creo, y me parece, Michelle, que eso que menciona tiene mucho valor para tanto, si no se plantea en el Congreso, para que se agregue. La DGI debe de hacer una ponderación de estos planteamientos, porque estamos hablando, Michelle, por ejemplo, mencionaba sectores, yo agrego, por ejemplo, el sector del combustible. Fíjense que el sector de combustible... una bomba, ¿cuánto vende? Y lo que se gana es 10 pesos por galón, sí, o 20 pesos por galón, pero las ventas, lo que le pasa por la caja no es de la bomba. Es correcto. Entonces, yo pienso que en este caso, y es una recomendación, la DGI debe de evaluar para que sea coherente con lo que ha sido su línea de manejo con el contribuyente en ciertas áreas. Por ejemplo, si el sector construcción y el sector inmobiliario en su conjunto logró a través del tiempo ponerse de acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos para tributar en base a un margen bruto,
de que sus anticipos se calculen en un margen bruto, pues entonces esta parte debería de ser considerada para el cálculo de la amnistía, por ejemplo. ¿Y qué está pasando? Que a veces yo veo que Impuesto Interno está más interesado en ayudar y el Instituto de Contadores en buscar este tipo de soluciones, que yo no veo los gremios de las industrias, de las inmobiliarias, de los medios de comunicación ayudando para que esto sea posible. Si no, yo lo veo hasta la misma DGI, tú dices, bueno, pero están los contadores y las autoridades, le buscan soluciones cuando encuentran los casos, pero no hay sectores defendiendo todo esto. Yo creo, y es una oportunidad, Michelle, que se abre ahora en todas estas discusiones de modificaciones de leyes, porque fíjate, por ejemplo, ya se modificó, por ejemplo, la ley de proindustria. O sea, el Instituto de Contadores está caminando a llegar a acuerdo con los sectores empresariales segmentados para ver cómo lo ayudamos con respecto a temas que van a contribuir a un desarrollo de esos sectores y a mejorar las condiciones país, porque en la medida, por ejemplo, ahora mismo, fíjate que en los últimos tiempos se ha hablado del tema de las pymes y se han hecho muchos esfuerzos con las pymes. Pero realmente, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, Michelle, hay que sentarse a ver cuáles son las figuras fiscales que realmente le van a permitir a las pymes tener menos complejidad. Porque, por ejemplo, fíjate que en el gobierno pasado se aprobó el decreto para modificar el PCT al RCT, al régimen simple. Sin embargo, el proceso simplificado de tributación. Sin embargo, se vendió con tanta bonanza, pero el efecto al final no fue tal y se debe... ¿Por qué no fue tal? Fue muy riguroso. De hecho, se excluyeron muchas empresas que ya estaban en el régimen porque fue más riguroso y las ventajas que trajo realmente no cambió mucho la figura que había anteriormente. Entonces yo creo que son de las cosas que tienen que verse si realmente queremos llevar a estos sectores que son, porque por ejemplo, cuando vemos el efecto de la pandemia, Michelle, la mayoría de esas empresas, de esas MIPYME, muchas desaparecieron y probablemente no vuelvan, porque hay sectores que todavía no han podido abrir. Dígame de los plazos de acogerse. Cuando usted se acoge a la ley 4620, en las tres áreas que hemos hablado, en la amnistía de los 3.5%, en el tema de los impuestos cuando tiene impuestos atrasados y en el tema de la sincerización del patrimonio, ¿cuántas son las tasas a pagar y cuándo es que hay plazo de pago o que hay que pagar de contado? Porque hay un problema, hay mucha gente que no se ha acogido porque no tiene ni los 100 millones ni el millón. O sea, aunque le quiten los intereses, no lo tiene. Dice, yo me quiero acoger, pero yo no tengo este dinero para buscarlo. Hay que, definitivamente, que este término que se ha utilizado en todo este tema de pandemia, la resiliencia, debe de imperar en todo esto, Michelle. Fíjate, a pesar de que el único pago que no tiene fraccionamiento es el descuento, es el pago con el descuento del 30%, o sea, cuando ha sido una deuda que ha sido notificada, ha sido por... Pero la sincerización del patrimonio se puede dividir en 12 meses. Sí, correcto, tiene la condición. Y la amnistía del 3.5, pagando el 3.5 para que no te fiscalicen los 3 años, ¿tú te puedes pagar en 12 meses? No, ese no tiene, que de hecho se ha estado motivando para que esté dentro de ese plan. O sea que esa área tiene dos problemas. Eso y el de las empresas que tienen que tributar por los ingresos completos y no por los márgenes que manejan de sus propios ingresos. Correcto. Ahora, hay una ventaja, Michelle, y es que la ley establece que puedes pagar dentro del plazo. O sea, eso te permite que es como si fuera una especie de acuerdo de pago. Lo único es que tú tendrías que planificar el pagarlo. ¿Cómo dentro del plazo? Sí, dice debe de pagarlo dentro de los 365 días. O sea, y eso entonces te da la oportunidad. Inclusive los otros sectores, lo de los 3.5 y eso. Es correcto. Bueno, usted sabe lo que pasó, porque que aquí no son fáciles los dominicanos. Si no lo ponían así, que lo agregaron, la gente lo estaba dejando para el último día.
Así es. Bueno, Michelle, es que tú mencionaste Entonces ahora algo. tú te puedes acogerte la semana que viene, es lo mismo que acogerte en 3 meses, por ejemplo, ahora que le dieron 90 días. Es correcto, así es. De hecho, por eso la mayoría lo dejó para diciembre, inclusive muchos lo dejaron para enero, porque también hay un tema en la parte de la revalorización. Si tú revalorizabas en el 20, pues todos los impuestos que, por ejemplo, en el caso del IPI, del impuesto a la propiedad inmobiliaria o del impuesto de activos, si yo tenía un inmueble, por ejemplo, que valía 10 millones de pesos y yo lo revalorizo en diciembre y lo llevo a 30. Te aplica para el 2000, lo pagas en el 22. Exactamente. Lo pagas en el 2022 cuando te toca pagar los impuestos del 2020, pero lo cuadras igual que tu año fiscal. Correcto, así es. Entonces, esas son de los detalles y quizá también de los elementos que motivaron a que todo se dejara para última hora, porque también había un tema de carga de costos fiscales que en adición al 2%, pues también pudiera cargarse un 1%, o sea, el 1% del impuesto de activo o de la propiedad inmobiliaria, y eso entonces tendría una carga adicional y bueno, ahí hay un tema de manejo de flujo que el empresario, aunque no sea contador, pero ha tomado mucho en cuenta eso en el proceso. ¿Está el Instituto de Contadores Públicos autorizado conforme con esta ley, con el manejo que le han dado y el flujo de comunicación con las actuales autoridades y esta capacidad que vemos de buscar siempre lo mejor para el contribuyente, por lo menos desde nuestro punto de vista, de que se escucha y se trata de buscar soluciones a las cosas, o tienen todavía muchísimos problemas con el área? Realmente, Michelle, hay que entender los roles. La Dirección General de Impuestos Internos tiene un rol muy específico y está haciendo su mejor esfuerzo y su mayor esfuerzo. Hay temas que nosotros entendimos que debieron de ser tomados en cuenta, como el tema de las retenciones, de que sean todas las retenciones consideradas para restárselo del cálculo, por ejemplo, de la amnistía, pero al final de cuentas la Dirección de Impuestos Internos ha cedido mucho. O sea, el director se ha reunido con diferentes sectores y lo ha escuchado, y de hecho se han hecho enmiendas en la metodología que nosotros valoramos. La relación con la Dirección de Impuestos Internos que tiene el instituto ahora mismo es de primera, es una relación de contacto y de conversatorio. Nosotros, inclusive las normas, los borradores de normas llegan a nosotros lo opinamos, nos reunimos inclusive directamente con el director y su cuerpo de técnico para discutir los temas de las normas que el instituto entiende que deben de ser considerados. O sea que yo creo que vamos en una dirección correcta. El instituto está empeñado en seguir colaborando con la Dirección General de Impuestos Internos y con las demás entidades que tienen que ver con temas de finanzas, con temas de la profesión y con temas de recaudación. Y por ejemplo, temas que no se puede quedar, que uno dice, ven acá, ¿cuántos años tiene Impuestos Internos que no recalcula lo de las exenciones de los ingresos de las personas físicas? Cuando tú te pones a analizar, dice, la gente que gana hasta 35 mil pesos no paga impuestos. De ahí para adelante se paga 1%, pero eso con los años la vida se pone más cara, los sueldos aumentan, pero eso tiene muchos años sin cambiarse. Yo no sé cómo se llama eso, pero eso no debe de ir acorde con estas leyes y como acoplarse con los tiempos. Ese ha sido un pendiente que el Estado ha debido de corregir en el camino. Yo creo que la indexación de salario, que así es que se llama, el ajuste por inflación, que hay que hacerle al salario por el efecto de la pérdida de valor en la inflación. O sea, el que hace 8 años ganaba 40 mil pesos, hoy no gana 40 mil pesos, o sea, hoy probablemente gane 32, porque la inflación se ha llevado parte de ese ingreso. Justamente en esta semana salió la publicación de lo que le llaman la tabla o el tramo de exención, que es como lo que menciona, y está igual. Está igual, o sea, ya hace unos 8 años que no se corrige
no se ajusta este tramo, o sea que para que el público entienda, las retenciones que nos hacen cuando nos pagan un salario, esta retención pues ha sido fija durante los últimos... Sí, ya por ejemplo, los salarios hasta de 45,000 pesos no debieran de tener, ya eso debe estar como en 45. Es correcto, así es. Porque el dólar está al 58 y hay que ponerle la inflación de estos años y los aumentos de salario también. Así es. República Dominicana se ha anunciado, estamos viviendo una pandemia. La pandemia, podemos tener vacuna, no vacuna, la gente se va, un problema es la salud, pero están las consecuencias económicas de la pandemia, que son, usted menciona, se llevan los negocios y hay un problema con esto. En este momento yo quiero que usted me hable de dos temas fundamentales. ¿Qué va a hacer el gobierno dominicano desde el punto de vista del Instituto de Contadores? ¿Qué debería su opinión con respecto a la forma de pago de los impuestos del año 2020 que se pagan en el 2021? Oiga bien. Lo segundo, ¿cómo tú vas a pagar por anticipos de un año que hubo pérdida? Nadie, podemos decir que hay gente que se mantuvo vivo y que no cerró, pero beneficio yo creo que pueden tener tal vez uno o dos sectores de la economía. Entonces, usted tiene, no va a haber beneficio este año, pero tampoco va a haber liquidez para pagar mucho impuesto. Háblenos de eso y hábleme de su opinión sobre lo que ya se está sonando por ahí, de la necesidad de acompañar este 2021 de una reforma fiscal y de un pacto fiscal para poder aumentar los ingresos del Estado, pero sin perjudicar más a los sectores que ya están tan presionados por esto. Es un buen tema, Michelle. Yo diría y retomaría algo del tema anterior, y es que la DGI debe de ser eficiente con los recursos que están en reconsideración, Michelle, para evacuarlo en este plazo de estos 90 días que podemos tener con la prórroga de la ley. No, en 60 días que hay que evacuarlo, porque tú tienes que tener tiempo que no pase lo de ahora. Correcto, porque esto le va a permitir tener un buen respiro. De hecho, el director de impuestos anunció que había unos 55,000 millones de pesos en recursos, y si se es eficiente como han estado trabajando, lo que pasa es que son muchos. El director hablaba de unos 12,000 recursos que quedan pendientes en reconsideración, en sede administrativa, en la propia administración. Si se trabaja eficientemente, esto va a permitir y los recursos se evacúan con... Y la gente paga si tiene que pagar. Y si son justos, Michelle, porque si el recurso, la DGI por caminar deprisa, evacúa un recurso donde el contribuyente tiene mérito y es injusto, entonces el contribuyente no se va a acoger porque el monto no le es atractivo. Entonces voy y respondo lo que planteaba con respecto al modelo. Hace mucho tiempo que se ha estado presionando. Yo lo vuelvo a decir, mi opinión es que la administración acepte que el que tenga un recurso y mande una carta ahora en estos 90 días y diga, miren, yo tengo un recurso abierto, fállelo cuando usted quiera, pero si yo no lo voy a renunciar porque yo puedo ganar. Si usted no me lo falla, yo no pierdo la posibilidad de acogerme, porque ya yo mandé esta carta antes de los 90 días. Pero no, hay que estar claro, ¿por qué tenemos que presionar tanto al sector? Así es. De hecho, es inconstitucional esa pretensión de que, porque como son capítulos diferentes, porque tú estás peleando una determinación que tú entiendes que es injusta, y lo otro es un derecho que te están dando opcional. Y entiendo, y creo perfectamente, voy en esa línea de que deben ser independientes y aceptar eso. Con el modelo, Michelle, es necesario revisar el modelo. Ahora, hay un problema, y es que en el momento que estamos ahora mismo, es imposible para la DGI cambiar, por ejemplo, el modelo de anticipo o cambiar el modelo de pago de ITEVIS, de pagar cuando facturo,
porque... O quitarle el impuesto a los combustibles, o quitarle el impuesto a las telecomunicaciones, cosa que el mismo gobierno quisiera hacer. Así es. Pero, y de hecho el más injusto, que es el impuesto de activos, Michelle. O sea, fíjate que tú tienes una industria que tú y puede ser un hotel, por ejemplo. Fíjate que tú tienes una infraestructura grande, un hotel. sí, pero ahí hay una discrepancia porque, por ejemplo, yo le digo, normalmente una empresa que paga por sus activos, que opera, paga por sus activos en libros, ¿verdad? Pero cuando tú vienes y te dan un caso de que tú tienes que pagar por la evaluación que te hace la renta de tus activos, entonces, ¿cómo funciona? Yo creo que esa parte es uno de los temas que la DGI va a tener que revisar. Esa norma, creo que la 306, que plantea que el contribuyente debe de pagar por el activo según valor en registro en DGI, pero hay casos, Michelle, donde hay empresas que han operado y el activo es mayor y le están determinando en función de eso. Y son de las cosas pendientes de revisar. Yo creo la reforma fiscal, Michelle, es la vía para poder establecer las enmiendas de viabilizar o de crear un modelo mucho más, diríamos, mucho más expedito para el cumplimiento y poder establecer figuras como el tema del anticipo, quizá no el 1.5%, quizá pudiera ser un anticipo con una especie de retención para que sea una retención figurada, porque la verdad es, Michelle, que el pago del anticipo, como está establecido, y sobre todo en momentos como este que estamos superando de pandemia, afecta mucho el flujo de efectivo, y eso estamos hablando que un flujo que la empresa puede utilizarlo para recomponer sus estructuras productivas, pues evidentemente está financiando al gobierno, y es como una contraposición, porque en vez de utilizar estos recursos para producir más, para generar más empleo, pues entonces lo está anticipando. O sea, pero tenemos que estar conscientes que este modelo la DGI no tiene manera ahora mismo de desmontarlo. Primero, porque tenemos que saber que los préstamos a los que el gobierno del año pasado ha estado accediendo se van a terminar. O sea, los préstamos tienen un tope. Y ya ahorita pues tenemos que... Estamos en el 70 del PIB. O sea, estamos presionados. Y evidentemente hay que pagarlo, y quien lo va a pagar son los gestores productivos, Michelle. Eso debemos estar conscientes. Cuando hablamos de transparencia, de control de la corrupción, de control de la impunidad, de un cambio de administración, yo creo que la Cámara de Cuentas juega un papel fundamental, porque no se llama Cámara de Cuentos, se llama Cámara de Cuentas, y quienes hacen las cuentas son los contadores públicos autorizados y quienes fiscalizan. En este momento hay cambios en esto y muchos cuestionamientos sobre quiénes deben participar, si los políticos, los que tienen afiliación, los que tienen capacidad, que si es abogado, que si es contador, que si las auditorías famosas, que si hay capacidad para todo esto, que sin una auditoría no se puede llevar un proceso a la justicia, en fin, su opinión sobre el tema de la Cámara de Cuentas y del rol del contador público autorizado. Bueno, Michelle, yo creo que es un momento histórico que tenemos como país de realmente mandar un mensaje de que nosotros queremos un giro en el modelo, de que queremos un cambio en el modelo. Y no solamente el cambio se produce por anuncios, el cambio debe de producirse con decisiones, y el Congreso tiene una gran oportunidad ahora de estructurar una Cámara de Cuentas que realmente asegure, proteja el patrimonio del Estado. Y para que eso suceda, tiene que combinar la composición de esos miembros de la Cámara de Cuentas, y el Instituto de Contadores es de opinión
que la Cámara de Cuentas debería de estar compuesta mayoritariamente por contadores y que preferiblemente quien dirija la Cámara de Cuentas sea un contador público autorizado, por una razón sencilla, Michelle. Los procesos de auditoría tienen fases, y la primera fase es una fase técnica, es una fase donde el contador público, diríamos, es el profesional con las calidades para llevar este proceso. Ya las otras fases, por ejemplo, la fase legal, hay un componente de fase tecnológica. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas debería de estar dentro de sus miembros un ingeniero en el sistema con un expertise en todo este tema de desarrollo de tecnología para procesos de auditorías y minería de datos y toda esta información, y evidentemente un componente legal para hacer entonces esa composición en ese órgano regulador, porque también hay que reconocer, Michelle, que en adición a los miembros de la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas tiene unidades, tiene departamentos especializados, tiene un departamento legal, tiene un departamento tecnológico, o sea, que es saludable para que podamos tener un país que trabaje en una defensoría del patrimonio público, una Cámara de Cuentas con esas cualidades, no un cuerpo, diríamos, de una élite que no tenga esas competencias, porque si no, vamos a seguir en lo mismo, o sea, una sociedad esperando resultados, y los resultados no aparecen, y entonces eso lo que hace es que desmerita la lucha contra la corrupción, desmerita los esfuerzos que cualquier gobierno esté haciendo con respecto a estas tareas. Bien, finalmente, antes de iniciar el programa, usted hablaba como presidente del Instituto de Contadores, de una serie de recomendaciones al sector, a los contadores públicos, sobre todo en medio de esta pandemia, en medio de todo esto de fiscalización, de auditorías, de corrupción y en todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley. Ese mensaje que usted nos estaba dando, déselo en la parte final a los miembros y del Instituto de Contadores directamente, de qué tienen que hacer en este tiempo. Definitivamente el contador público tiene un rol protagónico en todos los procesos económicos. Tenemos ahora un tema de esta ley de transparencia. Al contador le han asignado una responsabilidad a trabajar apegado a la ética, especializarnos cada día más para que podamos responder a esa sociedad, podamos responder a esos sectores empresariales y a ese cliente que es el que nos contrata, y cumplir con las leyes, que es lo más importante. Y el instituto está trabajando en esa dirección, y pedirle a los contadores que se acerquen al instituto, los que todavía no se han formalizado, los que se han formalizado y dejaron de estar al día en el instituto, que vuelvan a su casa, porque solamente así podemos tener una profesión fuerte y podemos contribuir a una sociedad que aspira a que seamos transparentes, que aspira a que sigamos creciendo. Sobre todo en un tiempo donde el contador público autorizado que tiene fe pública, ahora puede ser fiscalizado con la ley de lavado cuando firma un estado financiero, y en un tiempo donde todos los días vamos más hacia lo virtual, hacia el manejo de las informaciones, hacia el cruce de información, hasta la presentación. El otro día me dijo una persona: yo no tengo ya que ser contador público para manejar una empresa de contabilidad. ¿Y por qué? Porque yo soy un genio manejando los sistemas de la DGI de presentaciones. Y entonces yo no tengo ese problema. Yo manejo todas las empresas del mundo y hay un contador que le cobra por presentar. Oye bien, entonces que se pongan, como dicen, que se actualicen y que se pongan ahí, porque hay mucha gente preparándose para todo esto, que el mundo es otro. Así es, Michelle. De hecho, todos estos esfuerzos que estamos haciendo
con entidades como la Dirección General de Impuestos Internos, por ejemplo, es para seguir trabajando en una dirección que cada vez el profesional que maneja el cumplimiento sea un profesional que esté más cerca del gremio, más cerca de los parámetros éticos, de los parámetros normativos, porque es la única manera de garantizar a un cliente que estamos haciendo el trabajo si cumplimos con las reglas de juego. O sea, el que no conoce las reglas de juego hace cualquier cosa que ellos creen que se llama contabilidad o se llama impuesto, pero no tiene que ver nada con eso. Bueno, ahí es así. Yo creo que la misma autoridad, usted mencionó que el director está, las autoridades actuales han estado autorizando las certificaciones de los contadores, de los inventarios, de los mismos tasadores, que es otro renglón. Y así mismo ojalá veamos que la Cámara de Cuentas, la Contraloría de la República, la Fiscalía se apoyen del Instituto de Contadores de la parte buena del sector para poder darle un espaldarazo de verdad y que soporten todas estas informaciones y todos estos estados que son tan importantes. Michelle, tú mencionabas la Fiscalía, nosotros tenemos el instituto, tiene que felicitar y agradecer al Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público constantemente está solicitando al Instituto de Contadores ternas de contadores públicos para guiar los procesos, ayudarle a guiar los procesos. Y el instituto reconoce y agradece y felicita al Ministerio Público en su conjunto, porque lo ha hecho siempre. O sea, desde siempre el Ministerio Público se ha apoyado en el instituto para guiar sus casos que tienen que ver con asuntos financieros o de auditoría forense en la parte ya financiera. Porque hay biopsia y autopsia, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Así es. Bien, vamos a agradecer al licenciado Basilio Sánchez, presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, que nos acompañó en el día de hoy. Licenciado, venga siempre y háblenos de este tema tan importante para estos sectores que siguen nuestros medios. Ojalá que estas informaciones que usted nos ha dado hoy, la gente las escuche y trabaje para que sobre todo estén tranquilos. Tenemos muchos problemas externos, tenemos que trabajar lo más tranquilo y buscar la paz y la paz laboral, ¿verdad? Así que es muy importante. Muchísimas gracias a Basilio Sánchez por su participación y a ustedes por su audiencia en el día de hoy. Nos vemos en otra edición de Síntesis.